Pues bienvenidos al cafelito, cafelito con la divina voluntad, con mucho azúcar. Vamos a seguir, no vamos a seguir hoy con el tema de las características de los actos, pues esta semana quizás el Señor quería otra cosa porque no ha habido manera, y sé que tengo las lecturas, pero no me podía concentrar en eso y encontré estos vídeos que era como si el Señor me apuntara a lo que vamos a ver hoy. Son dos vídeos en uno, bueno, se han eh, editado un poco, se han cortado algunas partes que pudieran no ser relevantes porque se repetían algunas cosas, y como estamos en la faceta que habíamos dicho de repaso, pues nos va a servir bien porque pues siempre viene bien, ¿no? Los conceptos. Va a tocar muchas cosas el doctor, es una entrevista del doctor con Cecilia, va a tocar cosas de los actos también, así que vamos a darle paso. Yo procuraré no interrumpir, o sea, para no aclarar si no hace falta. Se han ido poniendo como unas leyendas que puede que recalque los puntos y no haga falta. Dura 57 minutos, entonces vamos para allá, tomen un papel y boli por si les hace falta. Ya les digo, va a tocar varios puntos, se llaman caminos de luz. Antes de empezar, solo una cosa a modo de resumen, antes de que esto se cortó. Hablan entre ellos si es camino, si es método, cómo es esto en la divina voluntad, y entonces termina diciendo el doctor, mira, el camino y los métodos son los mismos, pero luego dice una frase que dice que es lo mismo, dice, pero el método son los actos que preparan el camino. Eso para, digamos, de fondo, en algunas cosas que van a decir, que va a repetir el doctor, que va a decir caminos, caminos, pues se refiere a eso, porque Cecilia decía, no, es que son distintos, y el doctor decía, no, son lo mismo. Pero en un momento dado dice una frase que creo que lo resume, y es, el método de la vida en la divina voluntad son los actos que van a preparar el camino para la llegada de la divina voluntad en las almas, o personalmente, para que haya más luz, para que haya más sustancia y todo aquello. Vamos a compartir entonces. Y ahora viene el reino de la divina voluntad. ¿Cómo se traza el camino para llegar a este reino? Toda la santidad anterior, toda la santidad de virtudes, ha servido como un terreno, como un plano, donde poder sembrar la semilla del reino. No era suficiente, o sea, ya tenemos el terreno, pero no había todavía la semilla para desarrollar este reino. Esa semilla se empieza a depositar en una sierva de Dios, que es Luisa Picarreta, y que desde muy niña Jesús la toma y empieza a trabajar en ella, empieza a hacer poco a poco todo lo necesario para que ella llegue a vivir en este reino. ¿Qué más te puedo decir? O sea, en el momento que Luisa ya está, en ese momento los actos que Luisa hace en la divina voluntad son actos que se unen a los actos divinos, porque son producto de la voluntad divina, no producto de la voluntad humana. La voluntad humana concurre, la voluntad humana es la que acepta, la voluntad humana es todo, pero el acto en sí es llevado a cabo por la divina voluntad. Por lo tanto, todos los méritos, todos los efectos, los atributos de aquel acto son de la voluntad divina. Que se unen de Dios a los actos de Jesús y por lo tanto son como, ¿cómo diríamos? Bueno, como dice el libro, luz para todas las demás almas, y son caminos que van trazando, o sea, para que las demás almas puedan transitar por ahí. No se trata de un camino como nosotros lo entendemos, sino es el camino que hace Luisa, es el camino que Dios quiere de un alma que logre todo lo que Él desea
y que se inaugure este reino en ella para las almas que salen del pecado original. Entonces, ese es el camino, ese es el punto. Y en el momento que Luisa llega, Dios permite que todos aquellos que transiten por el mismo camino, por las mismas actitudes, ahora todos los que quieran transitar por ahí podrán llegar a ese punto. Jesús, Luisa, todos sus actos a partir de que le es dado la divina voluntad como vida, todos sus actos son el método y van trazando el camino para que no te hagas Estoy un poco así, chequeada. o sea, van trazando el camino y van poniendo el método para seguirlo. Ya que está esto, Luisa cumple hasta el final y ahora todos sus actos que fueron hechos en la divina voluntad son luz que va a iluminar a toda la humanidad en el cómo llegar, dónde está el camino y cómo seguirlo. La pregunta sería, el acto realizado en divina voluntad, ya sea a partir de Luisa y a partir de Luisa, porque me imagino, estoy suponiendo que habrá muchas personas que en el conocimiento de Luisa poquito a poco empiecen a atisbar o empiecen a percibir y a entender cómo vivir en la divina voluntad y realicen esos actos que son como flashazos, como luces que se empiezan a encender hasta que sea una luz única, ¿verdad? Cada vez que alguien hace un acto en la divina voluntad es una nueva luz, ¿sí? Jesús le da muchos ejemplos a Luisa, pero hay uno que a mí me gusta mucho. La hace ver un enorme vacío. Sí. Y ese vacío dice, ese es mi voluntad. Y esa voluntad debería de estar llena de actos de voluntad de ella, pero hechos por la criatura. Sí. Que serían luz, para ir llenando de luz aquel vacío. Era un vacío que no estaba en la oscuridad, había luz, pero como que le faltaba plenitud. Entonces, cada acto de criatura es aumentar la luz que hay en aquel vacío. Y ese vacío es esa luz que está ahí, es la que ilumina las almas. ¿De qué manera? Espiritualmente. Un acto realizado así es imborrable, intocable y eterno. Eterno. O sea, no hay manera de oscurecerlo, no hay manera de quitarlo, no hay manera de entorpecerlo, no hay manera de borrarlo de la faz de la tierra. Es imposible. Por eso, todos los intentos que hagan por quitar a Jesucristo y quitar la redención de Cristo van a ser imposibles. Imposibles. Y esa es la razón, porque son actos eternos. Por eso, porque son Imborrables, imborrables y hechos conforme a la voluntad del Padre. Hechos por la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad del Padre. Ok, yo creo que porque Jesús hizo la voluntad del Padre. ¿No? Jesús es la voluntad del Padre. Es. No es como, es la voluntad del Padre. Así es. Entonces, todos los actos de la divinidad, todos los actos de Jesús, son actos que se extienden a toda la eternidad, o sea, nunca tuvieron principio y nunca tendrán final. No, es increíble. O sea, aunque tuvieron un inicio, no inicio, sino se dieron a conocer en el tiempo. En un momento específico de la historia. Del tiempo, pero ese acto es eterno. Está acá y simplemente lo que se hizo es se bajó y se dijo, aquí está este. ¿Sí? No hay manera de borrarlo. Es de Dios. No hay manera Es un acto divino. Sí, es un acto divino. No hay manera de Los actos divinos, si se pudiera borrar un acto divino, destruirías el acto único de Dios. Porque el acto único de Dios encierra todos los actos de Dios, de la divinidad. Todos los actos que la divina voluntad ha llevado a cabo, ya sea en las tres divinas personas, o en la humanidad de Jesús, o en la humanidad de María, o en la humanidad de Luisa, o en la humanidad de cualquiera que llegue a vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, todos esos actos conforman el acto único de Dios. Si tú pudieras destruir un acto de estos, ¿qué pasaría? Destruyes el acto único de Dios. Destruyes la integridad del acto único de Dios.
Y entonces prácticamente estarías destruyendo, si no destruyendo, sí malformando a la divinidad. Entonces eso quiere decir que tampoco los actos realizados por los santos y que hayan sido ese chispazo de la divina voluntad en la medida de cada uno de ellos, jamás son indestructibles y forman parte del acto único de Dios. Por Todo eso, lo que se haya hecho es divina todo voluntad. lo que se ha hecho de los santos ha quedado en el reino de la gracia Sí. y ha quedado suplido por Jesús, suplido por María, en lo que le faltó. Como Dios no había todavía dado el completo de esta revelación que tenemos ahora, a los santos se les toma como perfecto. Wow. O sea, para ellos es perfecto porque cumplieron hasta donde sabían. Hasta donde se les dijo, hasta donde sabían y hasta donde pudieron. No, eso de pudieron es, bueno, sí, se Sí, esforzaron todo, dieron todo, hasta tope, donde pudieron. al En lo tope, más alto que pudieron. en cuanto a lo que les había sido comunicado. Entonces vale el 100. Les vale el 100 en cuanto a su esfuerzo. En el momento que llegan, en el momento que ya llegan a la patria celestial, llegan al cielo, no pueden acceder al reino, a la vida divina. Porque les faltó. Porque ellos no lo hicieron. Disfrutan, pero no lo tienen como propio. Y no lo tendrán nunca como propio. Yo pienso que sí, porque hay una lectura muy interesante que le dice Jesús a Luisa, que los actos, que las almas que viven en la divina voluntad serán como la piel al cuerpo místico de él. Porque en la piel van los vasos sanguíneos que llevan la circulación y van a abarcar a todos los santos, conocidos y no conocidos. Sí, que son más los desconocidos. Así es. Entonces los van a abarcar a todos y les van a estar dando la nutrición, la circulación con todo lo necesario para elevarlos a debida estatura. O sea, tendrán en la categoría de vida divina, sí, porque en el cielo no hay vida humana. Pero los méritos, esos no, porque no tendrán el ejercicio de esa vida. Tendrán el sello de vida divina, pero no los méritos. Entonces, todos los actos de las criaturas que viven en la divina voluntad son actos que se extienden a toda la eternidad y le van a servir no solamente a los que vienen después, sino le sirven a los que vinieron antes. Ok. ¿Sí? O sea que los de antes pueden regocijarse los actos de los del futuro. Y los de antes se pueden convertir gracias a tus actos. A la luz, esa luz que van a dar tus actos. Aunque ya pasó el tiempo. Por eso, es que estás fija en el tiempo. Tu acto hecho en la divina voluntad no se queda aquí, sube. Y como fue hecho por la divina voluntad, es un acto eterno. Alcanza a todos. Eterno. Por eso la luz que ese acto da, le sirve al primer hombre y le servirá al último hombre. Entonces, esa luz que estás dando, esa metodología que estás dando, es para todos, para todos. Y sobre todo, entendiendo que Jesús dice que su ejército, o sea, aquellos hombres, bueno, aquellos seres que van a ir a pelear contra el querer humano, son sus verdades. Sus verdades. ¿Sí? Sí. Pero esas verdades necesitan armas. Y las armas son los actos de las criaturas que vivan en la divina voluntad. Porque de nada te sirven esas verdades si tú no los realizas, si tú no los llevas a cabo. O sea, la verdad es. Punto. La verdad es. Y esa verdad está lista para salir y penetrar en los demás, para hacer movimientos de conversión, para dar luz interior, luz espiritual, para que las criaturas empiecen a darse cuenta de que andan mal, de que algo les falta, ¿sí?
Entonces, pero ¿cómo entrar, cómo llegar si no tienen las armas? Porque adentro hay un ejército de actos humanos. O sea, nosotros en nuestro interior tenemos un ejército aguerrido de actos humanos, de deseos humanos, que tienen que pelearse. Pero ¿con qué armas pelean las verdades divinas? Con los actos de las criaturas que vivan en su voluntad. Entonces, tú haces un pensamiento en la divina voluntad. Le estás dando el arma a un soldado, no importa, a un soldado, pero le estás dando el arma de un pensamiento divino. Y ese pensamiento divino puede llegar y guerrear contra tus pensamientos humanos. Y puedes empezar a decir, creo que estoy mal. Creo que esto que quiero hacer no es bueno, que esto que estoy pensando no es lo correcto. Por eso la oración del sacrificio, que son como la fuerza que nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios y poderla eliminar nuestro entendimiento, cuando nosotros rezamos por los demás y nos sacrificamos por ellos, les estamos dando como chispazos de la divina voluntad ahí, para que ellos... Pero si lo haces en la divina voluntad. ¿Usted piensa que hay oración no hecha en la divina voluntad? Así es. Póngame un ejemplo. No te pongo ningún ejemplo. Para que Simplemente repetimos las palabras de Jesús, que le dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Fúndete en mi voluntad y luego le empieza a decir cómo debe hacerlo. El rezo normal, el rezo que se ha hecho siempre, es el rezo desde una criatura uniéndose, tratando de unirse en Dios y pidiendo que se haga determinadas acciones, pidiendo porque no se legalice el aborto, pidiendo porque termine la guerra, pidiendo por la enfermedad de alguien, ¿sí? Pero es una petición del alma. Esa petición debe ir adecuada a lo que Dios quiera. Y aparte debe tener el suficiente peso para llegar a Dios. Y el suficiente peso es el que casi nunca tenemos. Es lo que quiero preguntarle. O sea, ¿te falta para que tenga el peso? Tener la vida íntegra en Dios. Ya sea más fácil entenderlo así. Para las almas del purgatorio, los sufragios que se hacen para las almas del purgatorio dependen de dos situaciones. Primero, del método, del camino que hayan hecho las almas que están en el purgatorio. Si esa alma no hizo un camino para que le llegue el sufragio, va a ser muy difícil que lo que se haga aquí pueda llegar. Ay, qué difícil. Pero también depende del camino que haya hecho el alma que está haciendo el sufragio. Tú rezas por alguien, por tu abuelita. Y le hago una misa. O sea, depende de tu camino que hayas hecho. O sea, qué tan unida con Dios estás para que ese sufragio llegue. Por eso el mejor sufragio es solamente la Santa Misa. El mejor sufragio, aunque sé que todos los sufragios no sean. El mejor sufragio porque es la voluntad plenísima del Padre, la Santa Misa. Pero si el alma que ella no hizo camino, no le llega. Eso es dicho por Jesús, ahí están los escritos. Entonces, él dice que el alma que vive en la divina voluntad, ella formó el camino real. ¿Qué quiere decir camino real? Que llega a todos lados. No hay impedimento para ese camino llega a todas partes. Un sufragio que haga un alma que está en la divina voluntad, le llega a todas las almas, aún a las almas más olvidadas, que no tienen quien les rece, que no tienen quien haga nada por ellas, que no hicieron camino, que se salvaron por pura misericordia de Dios. Ese llega allá. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Luisa Lebrón,
miles de millones de almas, probablemente. Si tú te acuerdas, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué promesa hace? Que Dios simplemente, o sea, de ¿Qué cada palabra, promesa hace? hace muchas. Pero yo por las que me sé, que cada palabra de cada palabra que tiene. Libera ánimas del purgatorio. Por cada palabra te doy un alma. Wow. O sea, pero ¿cuál es el requisito? No sé cuál es el requisito, perdón. Por favor, o sea, ¿cuál es el punto? Que toda alma que las haga con sus mismas intenciones y con su misma voluntad. Claro, porque necesitas interiorizarte, necesitas fundirte en la divina voluntad para poder llegar a tomar ¿cómo diríamos? El momento preciso en lo que Jesús está haciendo, lo que está saliendo de él, toda la intención, toda la, no sé, profundidad de lo que Dios puede estar haciendo con el sufrimiento de él, y lo haces tuyo y lo pones ahí. Y entonces sacas por cada palabra un alma. O sea que tiene... Si la lees, sí. Si una persona tiene el libro y lo lee como así, rapidito, y ya acabé, listo. Yo pienso que no sacó nada. Interesantísimo. Interesantísimo. Porque la verdad es que la intencionalidad aquí es muy importante. Es muy importante. Y entonces tú, cada vez que cuando tú la lees, tú produces un efecto en los demás. Produces un efecto en los demás que es luz y luz y luz y luz y luz y luz, y es conversión y es cambio y es todo. Es conversión, es cambio y es sufragio. Sufragio para ellos. O sea, porque en realidad estás haciendo esto. Cuando hablamos de reparación, Ceci, sí. Nosotros muchas veces queremos reparar por lo que se hace. Hay mucho tiempo que reparar. ¿Cuál sería la mejor reparación? Las horas de la pasión. Sería repetir la vida de Jesús. Todo lo que Jesús hizo está completo todo, está rehaciendo a todos, a todo. Pero ¿qué necesitas para repetir la vida de Jesús? Unirte con Él, en su voluntad, y entonces los actos de la vida de Jesús, con todos los efectos de la vida de Jesús, se van a reproducir en tus actos, en tu diario actuar, en tu trabajar, en tu caminar, en todo. Esa sería la mejor reparación. Por lo tanto, eso sería el punto en el que Dios estaría aceptando nuevamente otro Jesús, con todo lo que Él hizo, pero a través de la persona que vive en la divina voluntad. Claro. Le quiero preguntar algo. Eso significa, o sea, Jesús con su pasión, muerte y resurrección, lo voy a decirlo con palabras que no son más adecuadas, ¿ok? Viene a nosotros, a nuestra propia vida, porque Él vive todas nuestras vidas y todas nuestras muertes. O sea, Él vivió ya mi vida, ¿de acuerdo? En su tiempo, en donde estuvo Él, históricamente, Él, como Dios, se unió a mí en este tiempo. O sea, me llevó a su tiempo. Ahora lo que yo necesito es traerlo a mi tiempo. Y también necesito ir yo a su tiempo para acompañarlo. O sea, es una doble. O sea, yo lo que voy a hacer es traerlo a mí, ¿sí? Como si estuviera en la tierra. Y lo que voy a hacer es ir a él como si yo estuviera en su tiempo. Es un perfecto viaje del tiempo. Claro. Ese es el verdadero viaje del tiempo. Es la máquina del tiempo. Claro, claro, doctor. Pero increíble. Bueno, pues eso es lo que hemos hablado ya desde el catecismo de la iglesia. El catecismo lo dice. Es que imagínense, o sea, nosotros no nos damos cuenta, bueno, cuando rezamos aquí, por ejemplo, el Ángelus en la oficina, siempre que rezamos el Ángelus, ustedes saben, yo sí siento como si estuviera en ese momento.
no se me pasa algo muy especial, el año es especial, es para mí una oración de participación de la encarnación de un nivel que ni nos imaginamos, pero siempre he sentido como si me transportaran de este momento a ese momento. Y yo creo que ese es el poder de la oración. El poder de la oración es que te regresen el tiempo y dan frutos, y tú lo traes a tu tiempo y dan frutos, porque lo que sucedió a Jesús y a María son actos eternos. Son eternos, están en continuo acto de hacerse. Sí. Y el alma que vive en la divina voluntad es la que tiene la capacidad de poder fundirse en esa voluntad, tomar aquel acto y ponerlo en acto nuevamente, actualizarlo. Esto es como la consagración, como el perdón de los pecados. Tú vas a confesarte, Sí. el sacerdote te da la absolución. ¿Quién te perdonó? Jesucristo. Jesús, que a través del sacerdote actualiza su perdón ahora en él para ti. Es como si hubiera viajado en el tiempo. Así es. Entonces, ¿quién consagra? El sacerdote es Jesús, porque es en ese momento el sacerdote es Jesús. Y lo que hace es la consagración que se llevó hace 2000 años, se actualiza en la consagración de ahorita. El sacerdote está viviendo lo que Jesús está hace 2000 años y Jesús lo está viviendo ahora en él. ¿Qué le falta al sacerdote? La intención. Que él se ponga en Jesús hace 2000 años para consagrar junto con Jesús hace 2000 años. Entonces está facilísimo y dificilísimo. Sí, o sea, porque entonces nosotros, nuestro problema es que no ubicamos que podemos estar en el momento. Así es. Que podemos estar en el momento que Jesús está teniendo la pasión, que podemos estar en el momento en que Jesús está predicando, que podemos estar en el momento en que Jesús está naciendo, que podemos estar. Entonces, en la medida que nosotros vayamos allá, Él viene acá. Esa es exactamente una de las tantas cosas de la divina voluntad. Que te montas, perdón por decirlo. Sí, o sea, es como si tomaras un cohete. Te montas en una máquina que es la máquina del tiempo. Te puedes ir al momento de Cristo en la tierra, puedes ir al momento de San Francisco de Asís, puedes ir ahí en el momento del Padre Pío, puedes ir en el momento de Moisés, puedes ir al momento de Abraham, puedes ir en el momento de Noé o en Adán. Es mejor que el Matrix. Está mejor que el Matrix. El Matrix. La película donde ellos se ponen unas máquinas y entonces ellos van al futuro o van a donde quieren, ¿no? Y viven esa realidad tal cual. O sea, les toman su cerebro, ¿no? Y con su cerebro se materializan y viven. Yo no he visto películas completas, pero lo que he visto es como si vivieran una realidad virtual real. Entonces, como el Matrix. Como el Matrix. Es una máquina del tiempo en donde tienes toda esa capacidad de poder interactuar, coparticipar con Jesús, de todo. Puedes estar con Él en el huerto de los olivos, puedes estar con Él en la última cena, puedes estar con Él y con María en el momento del nacimiento de Jesús, puedes estar en el momento que Jesús está dentro del vientre de María y estar participando con Él de sus sufrimientos. Sí. O sea, de todo. No hay límite. O sea, la intención hace la realidad. La intención es el alma de la acción, ¿sí? Pero la primera intención es despojarte de lo tuyo para poder llenarte de la divina voluntad. Sin la divina voluntad en ti, esto que estamos hablando es ciencia ficción. Sí, es una locura. Es simplemente palabras y no pasa a más. A más. ¿Qué necesitas? Estar totalmente llena de la divina voluntad, y para estar llena de la divina voluntad necesitas estar vacía de ti. No hay de otra. Entonces, conforme yo fuera haciendo eso, si digo así, podría yo estar haciendo el intercambio en el tiempo. Ahorita que te veo tu medaillita de Conchita, yo te recomendaría que leyeras su libro de Vicios y Virtudes. Sí, y en ese libro de Vicios y Virtudes, ella habla, por ejemplo, de la pobreza espiritual perfecta.
Y ese es el desapego total de todo. Es prácticamente lo mismo que le pide a Luisa. O sea, quítate todo, todo. Regrésame todo lo que te he dado. Regrésame los dones que te he dado. Esto es, no sé, es veneno para las personas que están en la renovación del Espíritu Santo. Regrésame los dones. Sí, es quedarte sin nada. Y eso es lo que no aceptas. Claro, tienes que darlos, tienes que darlos. Si te quedas con ellos, no puedo entrar, porque ya son tuyos. Y yo lo que necesito es que no tengas nada tuyo. Está hermoso. ¿Sí? Lo que dice. Pero es lo que hizo ella. La dificultad estriba prácticamente en nuestra voluntad. Hace rato tú decías que la voluntad humana es como una cárcel. Sí, es una cárcel. Lo dice el mismo Jesús. Por eso es una cárcel. ¿Por qué es una cárcel? Porque nos encierra en un mundito. Sí, en un mundo que... ¿Sí? O sea, el mundo es, estoy hablando del mundo, el mundo es muy amplio. Tu voluntad humana es un cuarto. Y tu voluntad humana te encierra en este cuarto y no te permite visualizar lo que está afuera y mucho menos te permite gozar lo que está afuera. Porque no lo crees, porque no lo deseas, porque piensas que es malo, porque piensas que no existe, porque lo que está en este cuartito es lo que te agrada, es lo que te gusta, es tu vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Todo es la satisfacción de tus propios deseos, de tus propias ilusiones, de tus propios gustos. O sea, es la satisfacción de tu cuerpo. ¿De tu ser? Y a veces, en el mejor de los casos, es la satisfacción de tu alma. Sí, porque dices del alma, claro, de tu alma. De tu alma, claro. ¿sí? O sea, y ahí encierras también tus devociones, todo lo sí, que... así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para abrirte a este mundo de luz? Y abrirte a este espacio de la voluntad divina en que todo va a ser luz para todos. Despojarte Despojarte de todo. Y entonces Conchita sí es una buena aprendiz de Jesús. Pero Conchita no llegó a vivir. No, vivió... Se acercó. Oh, estuvo ahí. Pero ¿Qué es lo que no, usted piensa? ¿Por qué a ella la están beatificando antes que a Luisa? ¿Por esa razón? ¿Porque es el paso anterior? no sé, eso no entra en el programa. O sea, simplemente entender que Conchita llegó hasta donde Jesús la había destinado. Sí, cumplió con su Y tiempo. cumplió perfecto, Perfecto, cumplió su muy misión. bien, y es una gran beata ahora, y es un gran modelo para la santidad humana. Todo quizá como camino, eso y un poquito más. O sea, para llegar a esto. Sí, porque Conchita vivió verdades extraordinarias como la encarnación mística, como usted lo sabe, que le permitió ella poder vivir en ella, que es esto que es como si el tiempo lo hubiera regresado ella para poder dar a luz a Jesús. Porque es esa encarnación Pero mística. nunca Jesús actuó a través de ella. Eso es el punto final. Sería como el plus. El plus. Tiene Jesús en ella. Sí. Yo creo que el catecismo es muy claro, Ceci. El 260 del catecismo nos dice que la meta final de la economía divina, o sea, todo lo que la divinidad quiere, es la unidad perfecta del alma con Dios, con la Santísima Trinidad. O sea, la unidad perfecta con el Padre, o sea, participando de todo lo que el Padre contiene, sí. Que contiene la voluntad. Sí. La unidad perfecta con el Hijo, la sabiduría, y la unidad perfecta con el Espíritu Santo, el amor. Y dice, pero desde ahora, esto hay que analizarlo. Dice, la meta final es esta, pero desde ahora, ¿qué quiere decir? Que esto no se puede llevar a cabo ahorita, sino desde ahora. Bueno, por mientras es la habitación de la Santísima Trinidad en el alma.
Y eso Es lo que se algo- llama la inhabitación. la inhabitación. Que ese sería otro proceso místico que está muy relacionado con la encarnación mística, la inhabitación, y el tercero sería el reino de la divina voluntad, Así es, que no son más que participación de la divinidad. de esta Trinidad en el alma. En una está, o sea, ahí está la Santísima Trinidad del alma, se ha vaciado, ha estado totalmente entregada y la Trinidad está ahí compartiéndole dones, gracias, Sí. todo, pero no actuante, no Pues actuante. imagínense si actuara, qué locura. Por eso. Entonces, esa locura es Luisa. Esa locura es Luisa, porque en Luisa sí actúa. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de María Valtorta, que ella ve, o de Catalina Emmerich, que ellas ven todo lo que pasó, o sea, como si se transportaran al tiempo de Jesucristo. De hecho, se transportaron y por eso escribieron lo que escribieron. ¿Qué piensa usted? O sea, ¿cuál es el nivel de ellas? ¿El nivel de ellas fue que fueron lo mismo espectadoras de lo que ocurría y no tuvieron la acción de Jesús en ellas? ¿Cómo fue? Por eso, o sea, por ejemplo, en María Valtorta hay un pasaje muy curioso en donde está ella viendo a Jesús con algunas personas que está platicando, y de repente dice María Valtorta, dice, Jesús volteaba, se me quedaba viendo y me sonreía. O sea, como que Jesús la veía y le decía, hola, síguela, ¿no? O sea, María Valtorta describe perfectamente los lugares, las situaciones, las personas, todo el diálogo que se lleva, porque Jesús la lleva a ese punto. Si Jesús la lleva, yo creo que esto nos debería de decir, de dejar una idea. Se puede, Sí, es impresionante. se puede. Claro, es impresionante. Sí, bueno. Ese se puede, quiere decir, si Jesús lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque se puede. Porque tiene Claro, tiene poder. voluntad y es algo que existe, es algo real. Por lo tanto, el alma que puede entrar a vivir en la divina voluntad, Es un del tiempo. puede. Porque Jesús es el dueño del tiempo. El tiempo, ya dijimos que el tiempo no existe. No, es una medida humana. El tiempo es relativo, Es el una tiempo medida es subjetivo, física. y creada por Dios para mostrarnos la eternidad. Pero, en fin, no tiene sentido. Pero eso se puede. María Valtorta, hay cantidad de testimonios de la iglesia, de obispos, de todo, en donde se habla de la veracidad de sus escritos, y es ese transportarla ya, pero ella nunca transportó a Jesús en ella. O sea, ya fue. Y ella fue espectadora, nunca estuvo coparticipando con Jesús en sus actos. Simplemente fue espectadora, escribió yo todo. Un gran don, indiscutible, pero un don que se queda en eso, espectadora. Como Catalina de Emmerich. Pero Catalina de Emmerich tenía algo muy, muy especial. Por ejemplo, cuando ella tocaba las reliquias de los santos, veía el momento de su muerte, de su ejecución, y sufría la muerte del santo. Lo cual es extraordinario, ¿no? Eso, pero todos son dones. Son dones, son cosas que Dios permite, que Jesús le permite al alma experimentar, pero no es la vida en la divina voluntad. No es la vida en la Están divina a lo mejor en un 3. No, no importa, no están. Okay. No importa si les faltaba 1 metro, 1 milímetro o 1 kilómetro. Eso es lo de menos. No están. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le quiero hacer otra pregunta. Perdona que lo interrumpa, pero quiero hacer otra pregunta. Y para poder agotar el tema en lo más que podamos. ¿Qué tiene que sumarse? En el campo de la salvación, lo que yo he visto es que hay una serie de eventos que van sumando como puntos para llegar al momento. Así como usted ya habló, y todos sabemos la plenitud de los tiempos. No era antes ni después, era ahí. Esa es la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos era María. Sí, por eso. Ahí llegó, ¿no? Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo sumo? Es una manera de hablar, ¿ok? ¿Cómo sumo la siguiente plenitud de los tiempos? Porque María Valtorta, digo, Luisa Picarreta es una. ¿Ok? ¿Cómo sumo
esa nueva plenitud de los tiempos, o llámele plenitud de los tiempos, en donde ya cada uno es un reino de la divina voluntad. ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿Cómo camino? Porque aquí están los libros, los puedo leer, muchas personas los leen, pero el hecho de que los lean no quiere decir que los vivan. Pueden tener un conocimiento brutal, ¿no? Y hay gente que no ha leído ni un solo libro que dice las cosas que dice, o sea, que esta sabiduría, que Dios lo puede dar, ¿no? Como quiera. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué se suma? ¿Cuál es en el mundo de Dios, cómo sumamos esas plenitudes de los tiempos para ir caminando hacia el reino, para ir caminando hacia allá? ¿Tiene que haber una serie de eventos? ¿Te refieres el sumar a algo que se va como acumulando para que yo pueda entrar? Para el empujón. Es decir, antes de Luisa estuvo la Virgen, y lo que hubo de la Virgen a ella. O sea, todo sí, eso pero sumó. espérame, es que la Virgen, la misión de la Virgen, ¿sí? O sea, es ser madre de Dios. Sí. ¿Sí? La finalidad de la Virgen es vivir el reino de la divina voluntad. Son dos cosas diferentes, finalidad y misión. Okay. La finalidad de Luisa y la misión de Luisa son diferentes también. La misión de Luisa es establecer el reino en una criatura salida de pecado original. O sea, necesitada de sacramentos, de todo lo que la Iglesia nos pone. La finalidad de Luisa es vivir esa divina voluntad. Bueno, entonces, hasta María, todo lo que se ha hecho, todo, es el plano donde se puede desarrollar Luisa. Sí. O sea, es como lo que decíamos al principio, que se va a sembrar. Fertilizado ya todo. Se necesita limpiar, se necesita quitar piedras, todo. Y luego viene Luisa y se suma. ¿Sí? O sea, llega y ya puede florecer. Porque tiene los elementos necesarios e indispensables para poder florecer. Sí. Entonces, todo lo anterior sirvió para esto. Ahora, para ti, ¿qué debe servir? Luisa. Esto, nada más. Esto ya quedó para Luisa. Ya para ti ya no. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesús nos pide el desapego de todo lo anterior. Si no, sería incongruente. Si todo esto fuera necesario para que yo también pudiera tener esto, entonces, cuando me dice, tienes que renunciar incluso a tus virtudes, incluso a tus dones, a todo, yo diría, pero Señor, ¿y con qué me quedo? No, pues con lo mejor por de eso, todo, con él. La divina voluntad es de donde sale, de donde nace, donde tiene origen la santidad humana. Entonces, todos estos actos de santidad humana, todos juntos, sumados, todos salieron de la divina voluntad. Si tú obtienes la divina voluntad, ¿qué obtienes? Todo esto, sin haberlo practicado. Sí, es un don. Por eso, sin haber practicado esto, obtienes esto. ¿Sí? Sí. ¿Qué necesitas para obtener esto? Conocerlo. Conocer lo que existe, conocer lo que es. Sí. Segundo. Pues que Dios quiera. Quererlo. Y que Dios quiera. Dios lo quiere, Dios te lo va a dar porque sí. Con Dios ya, claro, si tú lo quieres, sí. Dios ya lo dio. Dice, aquí está. Ahora, ¿quién se decide a tomarlo? Yo me decido a tomarlo. Okay. Entonces, aquí hay un libro que tiene algunas que otras verdades. Sí. Son muchos libros, muchas verdades, que no son para leer. Son para vivir. Son para vivir, exacto. No tiene sentido leer. Para no vivir. Y leer. Hay muchas personas que toman los libros y leen. Y saben mucho, ¿eh? Sí, pero todo lo que sea lectura espiritual en la mente, nada más te crea un soberbio espiritual. Claro. No te da vida. Bueno, entonces, necesitas ir poco a poco y necesitas ir haciéndolo vida. Jesús le dice a Luisa, porque ella se queja y le dice, oye,
A mí me gusta mucho más cuando me hablas de tu voluntad que cuando me hablas de tus otras cosas, bonitas y todo, pero a mí me gusta más aquello. Entonces Jesús le dice, mira, estoy esperando que pases como naturaleza la verdad anterior. Y ya que la pases, ahora te doy la otra. Pero por mientras te hablo de otras cosas. Luisa tenía esa enorme ventaja, ¿sí? Que iba de verdad en verdad, de verdad en verdad, y Jesús era el que se las administraba. Sí, está muy fácil. Nosotros tenemos una enorme dificultad con nosotros. Vamos a ver todo rápido. Que tenemos todos los libros. Y queremos ver todo rápido. Y que te quieres y quieres y quieres. No es posible, así no es. Así no Si es. leyéramos una verdad, ¿cuál sería como la clave para esto? Leer una verdad y cerrarla y decir, a ver, momento, la voy a interiorizar, la voy a pensar, la voy a rumiar, y una vez que ya lo haya rumiado bien, la voy a empezar a hacer vida, la voy a pasar como naturaleza, y ahora voy a la siguiente. Doctor, pero me va a dar tiempo de los 36 tomos. Que te dé el tiempo, el que tiene el tiempo en sus manos es Dios. Eso es lo que me da El que tiene el tiempo en sus manos es Dios. Él durante toda la eternidad ha estado esperando que una criatura se decida a esto. En el momento que te ve, que te decida esto, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a decir, a ver, Cecilia quiere vivir en mi reino. ¿Sí? Quiere vivir. Pero no le hace caso. Está enfrascada en mil devociones, en mil cositas, en mil actividades. Bueno, pues la dejo que lea un poco y me la llevo cuando me la tenía que llevar, me la llevo el año que entra, punto. Ay, no. Ya tuviste el conocimiento, quizá uno que otro acto, ya quedó como posesión tuya, todo muy bien. No, pero ya te quedaste ahí a medias. Pero vamos a suponer que Dios diga, híjole, es que en verdad me está dando todo, me está dando todo. Ya se dio totalmente, ya se vació de todo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo más probable es cualquiera de dos. O que te abra la mente para que esto lo puedas vivir con mayor intensidad, con mayor plenitud. O te quita todo lo necesario, tu empresa quiebra, te hace... Por eso, te quita todo y te dice, dedícate a lo mío. O simplemente dice, vas bien, te prolongo la vida, no sé, 15 años, que es como su estándar, ¿no? A David le extendió 15 años, no me acuerdo a quién. Hasta uno de ellos, ¿no? Se iba a morir. Uno no me acuerdo. que dijo que iba a morir, lloró, ya. 15 años más y todo. Entonces yo creo que no hay que preocuparnos por el tiempo. Hay que preocuparnos por qué hago con el tiempo, cómo lo ocupo. Me dedico a esto de lleno, totalmente de lleno. Medio quiero, medio no quiero, bueno, entonces Dios decidirá de acuerdo a esas cosas. Pero no tengamos miedo al no tener tiempo. A mí me da terror. Te digo, bueno, cada vez que pasa, bueno, la vejez empieza a hacer sus estragos, Antonio. Por eso, pero es que te estás viendo a ti misma, desde tu voluntad. ¿Por qué no te ves a través de la voluntad de Dios? Sí, es eterno. Por eso, pero ¿cuánto tiempo vas a durar? O sea, el que Dios quiera, hombre. Bueno, sí. El que Dios quiera. En la decisión de muerte siempre es de Dios. Sí, qué bueno. Sí. Hay muchas personas que han leído, que tienen un gran conocimiento, y sin embargo Dios se las lleva rápido. Y nunca entiendes por qué. Jesús lo dice, puede ser por varias razones. Porque era un alma tan privilegiada que Dios ya la quería con él. Y listo, él es el padre, la criatura es su hijo, sí, ya lo quiere con él, punto. Ya hiciste, vente conmigo. La otra es lo que dijimos, no le pone mucho interés, está empezando a distorsionar,
está empezando a ver unos humanos, soberbia, de todo, mejor me lo traigo rápido. Para que ya no peque nada, ya, vamos. Para que todo lo que hizo quede bien establecido. Entonces, Y la tercera es que no le voy a dar chance. a los malos les da mucho tiempo. Sí, a los malos les da mucho tiempo. ¿Para que a ver si se convierten? Sí. O sea, si logran realmente Y cambiar. les da una muerte que me parece buena muerte. Hay unos que se han muerto en su cama y han sido malos malísimos. Por eso, pero Malos malísimos. estás hablando de cosas que no sabemos. No, lo digo verdad porque son históricas. Cosas que no sabemos, porque ¿Por qué? tú ves la parte externa, pero bueno, ¿cómo sí, será sí. la parte Interna, interior? no, lo que se ve, digo, parece que ustedes se volvieron como buenos hijos de Dios y eran unos diablillos. Por eso, pero lo que se ve no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el interior. Y además, Dios en su justicia perfecta siempre tiene un equilibrio para todo. Y hay que confiar en él en eso, o sea, porque hay personas que todo el tiempo le están pidiendo a Dios su justicia, ¿no? Ya, tu justicia, ya, que venga la justicia, no sabe lo que está pidiendo. Y Jesús lo dice, es que ustedes ruegan, pero nunca ruegan por sus enemigos. Como, Nada más ruegan para ustedes. claro. Y eso definitivamente no está bien. No, y eso no es ser cristiano. Para pedir por los que te quieren y te aman, pues por eso no hace falta la caridad. Así O es. sea, Jesús lo que está esperando es que convertamos a ese que nos dio en la cabeza, Porque Jesús vino no por los buenos, sino por los pecadores, por los malos. los malos. Hermoso, ¿eh? Vino a sufrir por ellos. Entonces, yo creo que para terminar podríamos leer 2, 3 líneas de, Sí, por favor, doctor, veamos. de ese capítulo que tú, Del que sacamos tantas del cosas. que dejamos esto. Porque dice, léales el título para que sepan. Por eso es de marzo 4 de 1934. Y dice, los actos hechos en la divina voluntad forman los caminos, abrazan los siglos. ¿Quién forma la cárcel? El ingeniero divino y el artífice insuperable. Empieza Luisa, como de costumbre, a hablar de lo suyo, y luego le dice Jesús, mi pequeña hija de mi voluntad, ¿cómo es bello? Honor más grande no puede recibir la criatura que aquel de ser admitida dentro de la divina voluntad. Los instantes, los más pequeños actos hechos en ella, abrazan los siglos, y como son divinos, están investidos de tal poder que lo que se quiere hacer con ellos, todo se puede hacer. Yo quiero. Y todo obtener. El ser divino queda atado en estos actos porque son actos suyos y debe darles el valor que merecen. Además de esto, tú debes saber que los actos hechos en mi voluntad forman los caminos que deben servir a las almas para hacerlas entrar en ella. Y son tan necesarios que si primero no surgen almas heroicas que vivan en ella para formar los caminos principales de su reino, las generaciones no encontrando los caminos, no sabrán cómo hacer para entrar en mi voluntad. Yo creo que el punto clave de esto es, está hablando en plural, no está hablando en singular. ¿Se entendió? Explíquenos. Dice, son tan necesarios estos que si primero no surgen almas heroicas, muchas, ¿sí? Entonces no es nada más el alma de Luisa. Es lo que le estoy preguntando exactamente. Son almas. El alma de Cecilia que todavía no quiere entrar. Sí, el alma de Salvador que tampoco quiere, no puede entrar. O sea que se refiere que hay un momento, una suma, que era lo que le decía. Hay una suma de actos hechos en la divina voluntad de muchas almas. Eso es el plano donde se va a establecer ya el reino. O sea, sería la siguiente etapa. O sea, la primera etapa pues, es Luisa, ¿no? O sea, en ese etapa es la Virgen. Ahí es el primer reino. Sí. Pero es un reinito. Sí. Ahora, se tienen que ir sumando
Y llegará un momento que la suma de todos esos actos o de esos reinos que ya se hayan establecido queden en el reino de Cristo. Así es. O sea, como que es algo que se suma. Ujú. Porque esa era la pregunta. O sea, porque hubo la plenitud de los tiempos, se sumó todo el Sí, sacrificio de todos. pero se suma de aquí para adelante. Sí, obviamente, obviamente. O sea, para Lo de llegar, aquí ya está sumado. sí, para llegar a Luisa se sumó todo para Hasta llegar a Luisa. Luisa. Listo. Ok, Ya está el terreno Puesto. limpio, ya está todo. Y ahora viene esto, pero de esto debe haber suma para llegar al establecimiento, no al establecimiento, sino al engrandecimiento claro. de ese reino. Sí, porque, o sea, aunque Luisa haya dejado el camino y haya dejado el reino propio Pero es Luisa. de Luisa, Está María, pero María es la reina. por excelencia, Y ¿no? su primera hija de Ese ese reino, reino es Luisa. claro. Y María dice, hijo, a ver si te apuras, es con mis palabras, porque yo soy la reina de este reino, pero mis hijos, mi pueblo, ¿dónde están? No tengo. Y tiene toda la razón. Quiero hijos que vivan en la misma voluntad en la que yo vivo. Quiere decir que el reino de la divina voluntad está vacío y que ella quiere, está esperando a esos hijos. Y la primera es Luisa. Y luego de Luisa, todos los que queremos entrar. Claro. Pero lo que es interesante es que Dios está hablando de una multitud, no está hablando de No, aisladas. no está hablando de una. Sí, está hablando de muchas. Es Además, plural, es plural. que vivan heroicamente, heroicas, ¿no? O sea, es lo que la ¿Por qué pregunta decía. heroicas? ¿Por qué heroicas? Pues porque renuncian a su propia voluntad, que es Porque sufrimiento. tienes que morir a lo tuyo. Sí, claro. Es una muerte. Una muerte y gorda. Y ahora sí entiendo aquello de Jesús, de que el verdadero amor es el que da la vida por sus amigos. Claro. Se vació de él para dárselo a nosotros. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedo yo amar a mis semejantes si me muero? Me tengo que morir, pero morir espiritualmente para poder dar este crecimiento y dar esta luz y dar todas estas ayudas para que los demás sigan viviendo. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es una muerte espiritual. No aunque física. también la muerte de Jesús fue física, ¿no? Por eso, pero es ya al final. Eso puede ser como el punto y todos vamos a llegar a morir. Todos. Sigo pensando lo mismo. ¿Puedo decirlo? Aquí Cecilia dice que se va a llegar el momento en que ya no va a haber muerte. Perdón, pero eso es contrario a lo que Jesús dice. Lo que pasa es que, digo, es cuestión de incluso hacer un programa. Por eso. Pero lo que quiero decir es, la restitución del pecado original, así como la vivencia del reino de la muerte, tiene sus fases, sus etapas. ¿Ok? Entonces, habrá una etapa en donde se restituye el pecado original con todas sus consecuencias. Esa es mi teoría, pero lo dejamos para un programa. Nada más una cosa, cada quien puede elegir a quien le cree, a Cecilia o a Jesús. Jesús lo dice muy claro, la muerte seguirá existiendo, aunque seguirá existiendo, pero ya no será el horror del sepulcro con la corrupción. Quedarán como sentados esperando el momento de la resurrección. Hay un solo argumento. Tú dame de los 10,000 que quieras. Hay un solo argumento que no puede ser, en que esto no puede ser. Y ojalá lo pensemos. Nos dice San Atanasio, solamente se redime lo que se asume. Listo. Hasta luego, amigos. Pero nos tiene que explicar, ¿eh? Nos tiene que explicar eso. Nos quedamos para la próxima, porque todavía ese tema todavía. Gracias, amigos. Todavía además lo hacemos con mucho gusto. Claro. No para contradecir, al contrario, sino como una forma de aprender y entender, porque lo que sabe el doctor no sabe nadie más que el doctor. Entonces, hay que preguntarle para que nos diga, para que nos oriente y para que nos mucha luz. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, amigos. Bueno, pues el doctor tocó muchos temas, como ven,
Pero el último punto es un poco lo que nos interesa, que es lo que estamos aprendiendo. La necesidad de estos actos, que dijo al principio de la charla que había un vacío creado por Dios para ser llenado de los actos de las criaturas que viven en la divina voluntad. Y son estos actos hechos en la divina voluntad, los que llenan este vacío creado por la divina voluntad, los que van a esa suma de actos, pues acelerar la llegada del reino en más almas y la mejor manera de caridad, en realidad, porque, como nos dijo al final, dice, el verdadero amor es dar la vida, ¿no? Pues al morir nosotros a lo nuestro, para que darle paso a la divina voluntad, dándole paso, entonces se consigue luz, fuerza y todo para que las criaturas vayan despertando. Y también, como decía, en un momento dado que piensen, oye, pues no estoy bien, pues debo de cambiar, o voltear hacia arriba, mirar la mirada hacia arriba y decir, Señor, ¿dónde estás? Bueno, pues esto es, creo que es un punto súper importante. Y estos actos, es la frase famosa, son los que van a preparar el camino para la llegada del reino a las almas. Como siempre, son actos, 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 lo que el Señor quiere, lo que nos pide, nuestros actos. Y tan precioso eso que dijo, y tan gráfico, como nosotros estamos ahora metiéndonos en la eternidad, pues cada vez que hacemos un acto en la divina voluntad, quiere decir cuando llamo a la divina voluntad, cuando entro, cuando me extiendo en ti, Señor, o ven divino querer, quiero toda tu vida en todo lo que estoy haciendo, sintiendo mis afectos en todo, en fin, todo eso, pues es lo que ya sacó de sí Dios, que está en la eternidad esperando, o aquello de los actos suspendidos también, se deposita en la criatura sube a ese tiempo eterno y eso continúa para siempre, para siempre, para siempre, y así se va conformando pues las vidas divinas en cada una de las almas. Pero como siempre es el acto, estar continuamente llamando o estar pensando, y esto poco a poco, a medida que las verdades las vamos pensando y vamos desarrollando el gusto, porque es un gusto, un paladar por este modo de vida. Es un modo de vida todo nuevo y hay que ir desarrollando el gusto. Y además es tan bueno el Señor que en cuanto empezamos a ver que funciona. Que funciona, porque nos vuelve la paz, nos vuelve la tranquilidad, nos vuelve la serenidad y luego enriquecido eso con, bueno, pues con todos los conceptos que vamos comprendiendo y que poquito a poquito se van colocando las piezas del puzzle, se van poniendo en su sitio y Dios va disfrutando de la criatura y la criatura va disfrutando de lo que le ha tocado en el lote. Como dice, me encanta el lote de mi heredad. Un salmo, me encanta el lote de mi heredad. Pues mi heredad es pues esos actos en esas circunstancias en las que hemos sido colocados, porque en esas circunstancias se desarrollan los actos físicos, fisiológicos, y luego pues nos orientan lo que Jesús puede estar encerrando en esas circunstancias. Y por eso no hay ni mejores ni peores. Ya no hay circunstancias ni mejores ni peores, sino divinas, ocasionadas por el Señor, para Él vivir y repetir su vida, que es la mejor reparación, la vida de Jesús. Bueno, pues cualquier comentario, preguntas, lo que quieran. Okay. Cristina, yo tengo una preguntita. Adelante. Tú hablaste eso, el doctor Tomasini habló de un vacío, que en ese vacío es para que nosotros pongamos nuestros actos hechos en la divina voluntad. Pero ese vacío tiene luz, ¿verdad? Y él decía eso. Sí. ¿Dónde está ese vacío? ¿Cómo encontramos ese vacío? ¿Dónde está el vacío? Pues es un vacío espiritual en el mundo. Es que no lo vas a poder ver, pero está ahí, nos lo dice el Señor. Y es un vacío creado a posta. De hecho, la lectura que mandé al cafelito había una lectura de vacíos, los vacíos, ¿no? Sí. No son tanto los vacíos en el alma de las criaturas, sino los vacíos en Dios de actos divinos. Que ahí sí hay un poquito, no
no es tanto eso, sino porque la criatura sin Dios, por supuesto, es una nada, ¿no? Es decir, fundido. Pero no se refiere a eso, sino que creó aposta un hueco, o sea, para darnos, digo yo, el honor, ¿no? También de coparticipar, porque estos actos son luz. Entonces Él quiere que este vacío se vaya llenando de luz, de luz, de luz, de luz. Él no lo necesita porque Él es pura luz, pero no, digo yo que lo ha hecho para darnos el honor de poder colaborar con Él, ¿no? En el desarrollo de esta luz, no sé cómo explicarlo así, pero le decía, vamos, que es una cosa creada por Él, es buena, no es mala, y no es tanto los vacíos de amor en las criaturas, como recuerdo que unas personas llegaron de un sitio diciendo que habían entendido este vacío como el vacío de amor en las criaturas. Es un entendimiento que no completa exactamente a lo que se refiere aquí. Por supuesto que Dios es amor, Dios es amor, pero lo que Él quiere es estos actos que ha sacado de sí, porque los ha sacado, que la criatura se incorpore y ahora en este espacio, igual que Él crea un espacio del universo, donde ha puesto toda su creación, pues ha creado un espacio para que ahora la criatura, tomando sobre ella lo que ha sacado de sí, llene este otro espacio espiritual en la divina voluntad, en la divina voluntad, que ese espacio luego está en el alma, bueno, pues de la criatura nos ha hecho para esto, es que nos hizo para esto. Esto es el propósito para lo que nos hizo. Depositar el alma, sí, un espacio donde la criatura va a desarrollar, o se va a desarrollar, o la criatura se va a incorporar. Siempre habla el Señor de desarrollar su vida en la criatura. Entonces, es como se desarrolla aquí, pero la criatura se incorpora allá. A mí, o sea, yo estoy ahora en el tiempo, pero como decía, ¿no? Están sacados, se deposita, porque yo estoy ahora en este tiempo, espacio-tiempo, pero al mismo tiempo yo me estoy elevando. Y al elevarme, yo soy el conjunto de mis actos. Entonces, esos actos que están conformando mi vida divina, están al mismo tiempo, pues, llenando ese vacío de actos humanos divinos en Dios. Lo ha creado Él, por lo tanto, como lo ha creado, lo ha hecho, es posible y más que posible, es que es el plan. Sí, y otra cosita, Cristina, yo alguna vez leí en estos libros de la Divina Voluntad, o no sé en dónde, que nosotros pasamos por el purgatorio es precisamente para llenar estos vacíos. Por eso es que tenemos que pasar al purgatorio, porque tenemos vacíos que tenemos que llenarlos. Entonces, de vida divina. A eso es el que se refiere. Por eso pasamos por el purgatorio, porque nos ha faltado llenar los vacíos de vida divina, pero lo podemos hacer con nuestros actos, ¿verdad? En la divina voluntad. Sí, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros podemos fundirnos, eso sí. Y entonces, al fundirnos, al entrar, al llamar, el Señor es el que hace la obra. O sea, la transmutación o la transformación del acto en divino, eso nosotros no podemos hacerlo, no tenemos esa capacidad. Entonces, lo único que colaboramos con Él, actuamos con Él, pero es ese poderlo, y participamos de su potencia, pero en realidad lo transforma Él y nosotros estamos obrando junto con Él. ¿Cómo? Fundiéndonos y sabiendo lo que está pasando. Está muy claro, muchas gracias. Ok. Gracias. Es muy gráfico, yo creo, me pareció muy gráfico cuando hizo esta explicación así con su manita que dijo, mira, los actos están ahí, en un momento dado, ¡pum!, se ponen, salen al tiempo, o sea, se encierran, pero enseguida, ¡pum!, vuelven a esa dimensión, a esa dimensión. Sí, gracias. Es curioso el tiempo, ¿verdad? El regalo del tiempo es curioso. Lo podía haber hecho de cualquier otra manera, pero así quiso hacer. La creación tiempo. Claro, y se entiende eso un poco mejor con la tierna amada, con ese libro se entiende un poquito más lo del tiempo. Sí, 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 se entiende muy bien. Interesante. Decía Cecilia lo de la máquina del tiempo. Sí. Lo explicó muy bien, ¿eh? O sea, fíjate que nosotros pensamos, bueno, pues se actualiza en mí lo que hizo Jesús. Pero luego pensar que decir, cuando Jesús estaba caminando, en esos pasos estaba yo. Cuando Jesús estaba hablando, en esas palabras, estaban las mías. O sea, es como ese volver
de yo estar allí. Pensar que Jesús, y lo dice en algunas lecturas, allí estaba, y yo cuando yo estaba sanando, estabas tú allí, colocando, yo te estaba sanando a ti, te estaba liberando a ti. Pero no solo eso, tú también estabas conmigo, dice en otras ocasiones, obrando junto conmigo. Entonces, meditar también y pensar en esta otra dimensión de que yo estaba allí. Aparte de que ahora la divina voluntad, eso que decía de la oración, ¿no? No todas las oraciones dicen, no, pues no, es la de fundirte, la de actualizar, esa es la que Él quiere, donde Jesús actualiza su vida, esa es la oración que tiene potencia. Entonces, el meditar, el recordar, no es recordar, es actualizar, pero un actualizar real. O sea, cuando coges el rosario, con los misterios del rosario, coges María Valtorta, coges la Biblia y lees la vida de Jesús, es ahora con la conciencia de decir, esto que estoy leyendo se está poniendo en acto. O sea, está saliendo de mí como si se estuviera dando en ese momento, que es lo que significa actualizar. Como si se estuviera dando ahora mismo. Yo qué sé, la visita de Isabel a la Virgen. Pues, wow, estoy pensando, ahora pensar no es recordar, sino actualizar, traer al momento. Esto es lo que él quiere, porque quiere sacar continuamente, o sea, porque como sus actos son eternos, lo que hizo allí, que sigue funcionando, sigue repitiéndose, pues si encima baja, sube desde la criatura y continúa multiplicado con ese carácter de novedad, pues es infinito, realmente. Lo explicó muy bien, me pareció, la máquina del tiempo. Cristina, Sí. quiero hacer una pregunta de lo que dijo el doctor Tomasini. A ver. Dice, la vida, dice, ejemplo, la hace ver un enorme vacío. Había luz, pero le faltaba voluntad divina. La luz que había es para iluminar a las demás almas, hechas por la voluntad del Padre. Ahí cuando dice iluminar a las demás almas, Claro, que, sí. ajá, No, sí, quiero. es que, vamos a ver, si nuestros actos de la divina voluntad son luz, pues ahora esa luz multiplicada, que muchas veces habla de mayor luz, mayor sustancia, pues como luz, pues van a viajar por todas partes y se van a depositar en las mentes, en las obras, en las palabras de las criaturas, para darle por una parte lo que hizo Jesús. No lo van a tomar, pero sí les van a ayudar para que se despierten, para que se den cuenta. En ese sentido es esa luz que hace bien a las almas. Son nuestros actos hechos en la divina voluntad los que hacen bien a las almas, no solo ahora, sino en el pasado y en el futuro, en virtud de que estamos en el no tiempo de Dios. Ya. O sea que las personas a quienes uno le va a hablar tienen ese enorme vacío, pero tienen la luz, pero no tienen la divina voluntad. Todos tienen luz, todas las criaturas tienen una cierta Sí. luz, pero no viven en Dios, ¿no? Ya. Están viviendo a lo humano y lo que necesitan es poder abandonar lo humano para asomarse a lo divino y poder hacer o convertirse por lo menos. Entonces son nuestros actos en la divina voluntad que consiguen esa fuerza. ¿Por qué? Porque es luz. Y la luz no la puede, yo ahora cierro las ventanas, bueno, a lo mejor si toda la habitación queda oscura, pero siempre habrá algo de luz, siempre. Ya. Por mucha oscuridad, o sea, a lo mejor es muy, muy oscuro, pero no sé si es un ejemplo bueno. Pero vamos, que la luz, aunque nadie la quiera, una persona que no quiere la luz y está caminando por la calle, le va a llegar, le guste o no le guste. Entonces los pecadores, le guste o no le guste, sepan o no lo sepan, les está llegando luz. Ya. Y esa luz, a lo mejor el cúmulo de mucha luz, un día dirán, ¿pero qué estoy haciendo? Por eso a veces hemos dicho, oye, en el siglo II alguien, yo qué sé, algún santo que se convirtió, San Gerardo o San no sé cuánto, o los primeros cristianos, o los soldados romanos, oye, a lo mejor se están convirtiendo. Como no hay tiempo, podemos pensar que estamos en la época de los romanos. Me puedo ir a la época de los romanos. Y entonces a lo mejor esa caída del caballo de tal y cual santo, pues es gracias a la suma de los actos de todos nosotros aquí, que estamos haciendo la divina voluntad. Y cuando lleguemos allá, va a ser muy divertido,
porque vamos a entender esa economía divina que se distribuyó, esa luz se distribuyó al pasado o al futuro o al presente. Y Dios va a hacer saber a todo el mundo que fue gracias, porque me imagino que es parte de la eternidad, ¿no? Dios honrando a su obrar en tal o cual alma. Y como allí las almas no se van a envilecer, a envanecer, pues todo el mundo va a gozar de ver lo que hizo a través de tu alma, porque no has sido tú, es la obra divina, pero tú has colaborado. Entonces, bueno, pues será un disfrute enorme, ¿no? Y mucha gente te dirá, gracias, Clara, por vivir en la divina voluntad, porque gracias a aquello, esa luz me tocó a mí. Y a lo mejor te lo dice una persona del siglo V, la máquina del tiempo. Sí. ¿Sí, no? Sí, gracias, Cris. Es tremendo la potencia, ¿no?, que esto tiene. Y aquí nosotros, como siempre digo, no somos nada. Estamos viviendo la vida normalita y madre mía, cuántas cosas no estarán pasando, que no sabemos, pero Jesús nos dice, esto es lo que pasa cuando el alma vive en la divina voluntad. Esta serie de señales y de cosas y de posibilidades. Sí. Bueno, pues, nada más. Pues muy bien, se finí. a ver qué dispone la divina voluntad.